Hola, ¿cómo están? Bendiciones, les mando un abrazo. Y esta reflexión está inspirada en una porción de la Escritura que es Hechos, capítulo 10. Es la historia de Pedro y de Cornelio. Y hay algo tremendo porque en la primera parte hablan propiamente de Cornelio, un hombre que era un centurión. Y bueno, tú lo puedes leer, es una historia muy interesante que al final tiene que ver con la segunda parte que hablan de la vida de Pedro. Dice que Pedro estaba en Jope, en casa de Simón, y estaba ahí meditando y dice que en un momento estaba orando, dice que era la hora novena, es decir, como las 3 de la tarde, y tuvo hambre y de repente dice que le vino un éxtasis y en ese éxtasis él pudo ver cómo de repente se apareció un lienzo donde había animales y demás y bajaban. Dice que eso se repitió 3 veces y de repente en el capítulo 10, versículo 13, dice la escritura que dice así: y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la reflexión tiene que ver con esto que Pedro le dice al Señor. Pedro era un hombre, no solo un apóstol, sino era un hombre que conoció al Señor, un hombre que fue regido bajo los principios que obviamente Jesús y su vida misma a lo largo de la vida que tuvo, bueno, fue enseñado. Pero algo muy importante, Jesús ya no estaba, bajó ese lienzo y una voz del Señor le habló. Y cuando le dice que matara y que comiera, entonces Pedro no se da cuenta que hay una religiosidad en él, no se da cuenta que hay prejuicios en él, no se da cuenta que Dios le quiere enseñar que más adelante él se va a convertir junto con Pablo en uno de los principales hombres que le fueron a predicar a los gentiles. Entonces el mensaje central de esta es que te quiero que te des cuenta, hay cosas que Dios quiere quitar de tu vida, que son justamente prejuicios, religiosidad, cuando hacemos las cosas por hacerlas y no aceptamos otra cosa de que solamente lo que nosotros entendemos. Y Dios le dijo, eso que tú haces es algo incorrecto, porque en el versículo más adelante le dice, no llames inmundo a algo que yo he limpiado. Dice, puntualmente dice en el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Qué importante. Así que hay cosas que parecieran triviales que Dios quiere quitar de nuestra vida. ¿Para qué? Para llegar al siguiente nivel. Y tenemos que aprender a decirle que sí al Señor y no pensar que como vengo haciendo las cosas así tienen que ser. Dios es creativo, Dios hace cosas diferentes, Dios te quiere usar y a veces para poder usarte necesita que tú cambies tu manera de pensar, que no uses los mismos instrumentos que estás usando para la temporada nueva que Dios necesita ponerte. Necesitas ser dócil y escuchar su voz. Así que es una reflexión corta, pero hagamos de nuestra vida una vida obediente a las cosas que Dios nos está pidiendo. Te mando un fuerte abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús, amén.